El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 26 de marzo al 1 de abril. La diferencia entre los que sirven a Jehová y los que no. Texto temático. Ustedes ciertamente verán la distinción entre uno justo y uno inicuo. Malaquías 3:18. Canciones 127 y 101. ¿Qué respondería? ¿Qué podemos hacer para vernos de manera más equilibrada? ¿Qué podemos hacer para tratar mejor a los demás? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra personalidad? Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿por qué debemos tener mucho cuidado los siervos de Dios hoy día? Muchos doctores y enfermeras tratan a pacientes que sufren enfermedades contagiosas. Lo hacen porque quieren ayudarlos. Pero, si no quieren contagiarse, deben tomar precauciones. De forma parecida, muchos siervos de Jehová vivimos y trabajamos con personas que tienen actitudes y características muy diferentes de las cualidades de Dios. Si no queremos contagiarnos, debemos tener mucho cuidado. En estos últimos días, la gente no respeta las leyes de Dios sobre lo que está bien o mal. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo describió cómo serían las personas que están alejadas de Dios. Su conducta sería cada vez más común al ir acercándose el fin de este sistema. Segunda Timoteo 3, 1-5 explica: Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder, y de estos, apártate. Y el versículo 13 añade: Pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. Y aunque esta situación nos desagrada mucho, podríamos empezar a pensar, hablar y actuar como la gente que nos rodea. Por eso, en este artículo veremos la gran diferencia que hay entre las características de las personas en los últimos días y las cualidades de los siervos de Dios. También veremos lo que podemos hacer para no contagiarnos de esas malas características y, al mismo tiempo, ayudar a otros a conocer a Dios. Párrafo 3 pregunta: ¿quiénes demostrarían las características que se mencionan en 2 Timoteo 3, 2-5? Como ya vimos, el apóstol Pablo dijo que en los últimos días habría tiempos críticos, difíciles de manejar. Luego, alistó 19 características negativas que serían muy comunes en nuestros días. En Romanos 1, 29-31 hay una lista muy parecida, pero la de la carta a Timoteo contiene términos que no se mencionan en ninguna otra parte de las escrituras griegas cristianas. En esta última lista, Pablo empieza diciendo: los hombres serán. Con estas palabras, se refiere tanto a hombres como a mujeres, porque todos pueden mostrar cualidades negativas. Pero no todas las personas serían así. Los cristianos serían muy diferentes. Malaquías 3:18 menciona: Y ustedes ciertamente verán de nuevo la distinción entre uno justo y uno inicuo, entre uno que sirve a Dios y uno que no le ha servido. Diferencias en la manera como nos vemos. Párrafo 4 pregunta: ¿cómo describiría a las personas que están hinchadas de orgullo? Después de decir que muchos serían amadores de sí mismos y del dinero, Pablo añadió que muchos también serían presumidos y altivos, y que estarían hinchados de orgullo. Este tipo de personas se sienten superiores por sus habilidades, aspecto físico, dinero o posición social, y anhelan que los demás las admiren y las adoren.
Un experto describió así al que es orgulloso. En su corazón hay un pequeño altar ante el cual se arrodilla ante sí mismo. Hay quienes dicen que el orgullo es tan desagradable que hasta la gente orgullosa se disgusta cuando lo ve en otras personas. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué les ha pasado incluso a algunos siervos fieles de Dios? Sin duda, Jehová detesta el orgullo. Según la Biblia, Él odia los ojos altaneros. Proverbios 6, 16 y 17. El orgullo nos aleja de Dios. Y es una característica del diablo. Por desgracia, incluso algunos siervos leales de Dios se han contagiado de orgullo. Uno de ellos fue Uzías. Este rey de Judá fue fiel a Dios durante años, pero la Biblia dice que tan pronto como se hizo fuerte, su corazón se hizo altivo aún hasta el punto de causar ruina, de modo que actuó infielmente contra Jehová su Dios y entró en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Segundo de las Crónicas 26:16. Años después, el rey Ezequías también se volvió orgulloso, pero solo por un tiempo. Párrafo 6. Pregunta A. ¿Qué podía haber hecho que David fuera orgulloso? Pregunta B. ¿Qué lo ayudó a no perder la humildad? Algunos se vuelven orgullosos por su buen aspecto físico, su popularidad, su talento musical, su fuerza física o porque otros los admiran. David tenía todo esto, pero siempre fue humilde. Por ejemplo, cuando mató a Goliat, el rey Saúl le dijo que podía casarse con su hija. Pero David respondió: ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son mis parientes? La familia de mi padre, en Israel, para que yo llegue a ser yerno del rey. Primero de Samuel 18:18. ¿Qué ayudó a David a no perder la humildad? Saber que si tenía cualidades, habilidades y privilegios, era gracias a que Dios había sido humilde y le había prestado atención. Él entendía que todo lo bueno que tenía se lo había dado Jehová. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué nos ayudará a ser humildes? Hoy día, los siervos de Jehová nos esforzamos por ser humildes como David. Nos impresiona saber que Jehová es humilde a pesar de ser el Rey del universo. Nos tomamos muy en serio este consejo de Dios. Vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia. Colosenses 3:12. Además, sabemos que la persona que muestra amor no se vanagloria, no se hincha. Primera a los Corintios 13:4. Y recordamos que, tal como los esposos pueden ser ganados sin una palabra por la conducta de sus esposas, las personas pueden sentirse atraídas a Jehová al ver que sus siervos somos humildes. Diferencias en cómo tratamos a los demás. Párrafo 8. Pregunta A. ¿Cómo ven algunos hoy día la desobediencia a los padres? Pregunta B. ¿Qué les mandan las Escrituras a los hijos? Pablo también explicó cómo se tratarían las personas en los últimos días. Por ejemplo, dijo que los hijos serían desobedientes a los padres. En nuestros tiempos, los libros, películas y programas de televisión presentan ese comportamiento como algo normal y aceptable. Pero la verdad es que la desobediencia debilita a la familia, que es el núcleo de la sociedad. Esta verdad se comprende desde hace muchísimo tiempo. Es interesante que, en la antigua Grecia, si un hombre golpeaba a sus padres, perdía todos sus derechos civiles. Y la ley romana decía que pegarle al padre era tan malo como cometer un asesinato. Tanto las escrituras hebreas como las escrituras griegas cristianas mandan a los hijos que honren a sus padres. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué ayudará a los jóvenes a ser obedientes a sus padres? ¿Qué pueden hacer los hijos para no contagiarse del espíritu desobediente de hoy? Pensar en lo que sus padres han hecho por ellos. Además,
Si comprenden que Dios, el Padre de todos nosotros, desea que seamos obedientes, serán agradecidos. Cuando los jóvenes hablan bien de sus padres, ayudan a otros jóvenes a respetar más a los suyos. Claro, si los padres no les tienen cariño natural a sus hijos, a estos tal vez les resulte difícil obedecer de corazón. En cambio, si los hijos sienten que sus padres los aman de verdad, querrán agradarlos incluso cuando se vean tentados a desobedecer. Un joven testigo llamado Austin dice: «Es verdad que a menudo me daban ganas de hacer cosas que no estaban bien, pero mis padres me ponían normas razonables. Me explicaban por qué las ponían y mantenían abiertas las líneas de comunicación. Todo esto me ayudó a ser obediente. Siempre vi que se preocupaban por mí, y eso hizo que quisiera agradarlos». Párrafos 10 y 11, pregunta A. ¿Qué características negativas muestran que la gente no siente amor por los demás? Pregunta B. ¿Hasta qué grado amarían los cristianos verdaderos a su prójimo? Pablo mencionó otras características negativas que muestran que muchos no sienten amor por los demás. Justo después de decir que serían desobedientes a los padres, dijo que serían desagradecidos, pues así son quienes no agradecen las cosas buenas que otros hacen por ellos. Muchos también serían desleales y no estarían dispuestos a ningún acuerdo, es decir, no buscarían hacer las paces con otros. Serían blasfemos y traicioneros, porque dirían cosas crueles y dañinas sobre otros, incluso sobre Dios. Y también serían calumniadores, porque dirían mentiras para dañar la reputación de los demás. La nota a pie de página dice: la palabra griega que se traduce calumniador o acusador es diabolos. La Biblia usa ese término como título de Satanás, el malvado calumniador de Dios. Fin de la nota. A diferencia de la gente que muestra tanta falta de amor, los que adoran a Jehová demuestran amor sincero por el prójimo. Esto siempre ha sido así. Jesús dijo que los mandamientos más importantes de la ley de Moisés eran, primero, amar a Dios y segundo, amar al prójimo. Este último amor es una forma de agape. También dijo que a los cristianos verdaderos se les identificaría por el amor que se mostrarían entre sí. Juan 13, 34 y 35 señala: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Incluso llegarían al grado de amar a sus enemigos. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo mostró Jesús que amaba al prójimo? Jesús mostró un inmenso amor al prójimo. Viajó de ciudad en ciudad predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Curó a ciegos, cojos, leprosos y sordos, e incluso resucitó a muertos. Llegó al punto de dar su vida por todos los seres humanos, aunque muchos lo odiaban. Reflejó a la perfección el amor de su Padre. Hoy día, los testigos de Jehová de todo el mundo imitan a Jesús y muestran amor al prójimo. Párrafo 13 pregunta: ¿cuál puede ser el resultado si mostramos amor? El amor que mostramos puede hacer que las personas quieran conocer a nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, un hombre asistió en Tailandia a una asamblea regional y quedó conmovido al ver el amor que había entre los hermanos. Al volver a su casa, pidió que le dieran clases de la Biblia 2 veces a la semana. Les predicó a todos sus parientes, y tan solo 6 meses después de la asamblea hizo su primera lectura de la Biblia en el Salón del Reino. Si queremos saber si estamos mostrando amor a los demás, preguntémonos: ¿me esfuerzo por ayudar a otros en mi familia, en la congregación y en el ministerio? ¿Trato de ver a los demás como los ve Jehová? Lobos y corderos. Párrafos 14 y 15. Pregunta A: ¿qué características propias de animales muestra mucha gente? Pregunta B:
¿Qué cambios han hecho algunas personas? En los últimos días, las personas mostrarían otras características negativas por las que deberíamos apartarnos de ellas. Por ejemplo, muchos que no conocen a Dios no tendrían amor del bien. Otras traducciones dicen que odiarían lo que es bueno, o que serían enemigos de todo lo bueno. Serían personas sin autodominio y feroces. Y algunos serían testarudos, una palabra que en el griego original puede referirse a quienes no controlan sus impulsos ni piensan en el efecto de sus actos. Hoy se está cumpliendo una hermosa profecía bíblica que predijo que muchas personas que tenían características propias de animales cambiarían su personalidad. Isaías 11, 6 y 7 cita: «Y el lobo realmente morará por un tiempo con el cordero, y el leopardo mismo se echará con el cabrito, y el becerro, y el leoncillo crinado, y el animal bien alimentado, todos juntos, y un simple muchachito será guía sobre ellos. Y la vaca y la osa mismas pasarán, sus crías se echarán juntas, y hasta el león comerá paja justamente como el toro». Esta profecía dice que animales salvajes como el lobo y el león vivirían en paz con animales domésticos como el cordero y el becerro. Y notemos que esta paz reinará en todas partes, porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová. Isaías 11:9. Los animales no pueden aprender de Jehová, así que esta profecía simboliza los cambios de personalidad que harían los seres humanos. Párrafo 16 pregunta: ¿cómo ha ayudado la Biblia a cambiar la personalidad de algunas personas? Hay muchas personas que antes fueron feroces como lobos, pero que ahora viven en paz con el prójimo. Podemos leer algunas de sus historias en la sección La Biblia les cambió la vida, que aparece en jw.org. Los que han llegado a conocer y servir a Jehová no son como los que tienen una forma de devoción piadosa, pero resultan falsos a su poder. Estos últimos dicen que adoran a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Algunos siervos de Jehová que fueron feroces se han vestido de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. Efesios 4, 23 y 24. Al ir aprendiendo de Dios, las personas comprenden la necesidad de obedecer sus normas. Esto las ayuda a hacer cambios en lo que creen, en su forma de pensar y en lo que hacen. No es fácil hacer estos cambios, pero es posible lograrlo gracias a que el Espíritu Santo ayuda a quienes desean hacer la voluntad de Dios de corazón. De estos apártate. Párrafo 17 pregunta: ¿cómo podemos evitar que se nos contagien las malas actitudes de quienes nos rodean? Cada vez se nota más la diferencia entre los que sirven a Dios y los que no. Los que sí le servimos, debemos tener cuidado para que no se nos contagien las malas actitudes de quienes nos rodean. Queremos obedecer el consejo de Jehová de apartarnos de las personas que se describen en 2 Timoteo 3, 2 a 5. Claro, no podemos evitar todo contacto, porque tal vez tenemos que trabajar, ir a la escuela o vivir con ellas. Lo que sí podemos evitar es pensar y comportarnos como ellas. ¿Cómo podemos lograrlo? Debemos fortalecer nuestra amistad con Jehová, estudiando la Biblia y escogiendo como amigos a personas que están decididas a servirle. Párrafo 18 pregunta: ¿cómo puede beneficiar a otros en sentido espiritual nuestra forma de hablar y comportarnos? También debemos esforzarnos por ayudar a la gente en sentido espiritual. Busquemos oportunidades para predicar y pidámosle a Jehová que nos ayude a decir lo correcto en el momento correcto. Digámosle a la gente que somos testigos de Jehová. Así, nuestra buena conducta honrará a Dios y no a nosotros mismos. Se nos ha enseñado a repudiar la impiedad y los deseos mundanos, y a vivir con buen juicio y justicia y devoción piadosa en medio de este sistema de cosas actual. Tito 2, 11 a 14. Si imitamos a Jehová y le obedecemos,
Las personas lo notarán, y quizás algunas hasta digan, iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Zacarías 8:23. Fin del artículo.